¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. ¿Se puede visibilizar a través del lenguaje? Dicen que lo que no se nombra no existe. A las mujeres por su nombre. Presidenta, comandanta, cadeta. ¿Está bien? Vamos a hablar justamente con mi querida Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística, de si está bien nombrar las cosas como son. ¿Y qué dice la Real Academia Española? ¿Cómo estás, Paulina? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Gaby. Muy contenta y además también creo que en un momento muy preciso, ¿no?, de platicar sobre esto, porque claro que ha sido el debate, pues por lo menos en los últimos, ¿qué éramos? 3 meses, ¿no? Si iba a ser presidenta, no iba a ser presidenta. Primer caballero. Ajá, si iba a ser el primer caballero, la comandanta, ¿no? O sea, cómo era que íbamos a nombrar en este caso a Claudia Sheinbaum. Pero pues al final, mira, una de las cosas que yo creo que es fundamental y que tenemos que recordar todo el tiempo es que la lengua existe para nombrar nuestra realidad. Para eso la creamos, para ordenar nuestro pensamiento, para saber cómo tenemos que expresarnos. Y a partir de eso hay ciertas normas, ciertos lineamientos que vamos siguiendo, que nos van guiando hacia por dónde nos tenemos que mover, pero la realidad es que pues se imponen las palabras, ¿no? Se impone esa necesidad de nombrar. Y pues para hacer la historia corta, pues sí, es correcto decir presidenta, comandante y cadeta. ¿De dónde viene esto? Porque, a ver, me llama mucho la atención que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, a la hora de su toma de protesta, dijo, y sí, a mí díganme presidenta con A, Ajá. de entrada. Me encantó, la verdad, o sea, es terrible, ¿no? Porque tuvo que recurrir a esto a pesar de que el uso del femenino, en este caso de presidente, el femenino en este caso es presidenta, tiene ya muchísima historia, o sea, muchísima. Imagínate que en el diccionario de la lengua española, que es el que comúnmente la gente conoce como el diccionario de la Real Academia Española, pero es el diccionario de la lengua española, está desde 1803 como la mujer que preside. No como la esposa del presidente, porque tenemos muchas palabras en femenino que existían solamente para referirse, en este caso, a la cónyuge de el que llevaba el cargo, ¿no? El gobernador, el juez, el presidente. Entonces, cuando decíamos la gobernadora, pues era la esposa del gobernador. O sea, no era la que gobernaba. No. Qué interesante. No. Curiosamente, presidenta sí está desde 1803 como la mujer que preside. E incluso antes, podemos irnos todavía más atrás, si revisamos el corpus, por ejemplo, de la Academia Mexicana de la Lengua, en 1689, es que fíjate nada más de qué años te estoy hablando. 1689. 1689, Sor Juana Inés de la Cruz escribe un romance dirigido a Gabriela Lencastre, en donde le dice presidenta del Parnaso, así, tal cual, presidenta del Parnaso. Entonces tenemos el uso de presidente desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí entra un poco ahí el machismo muy arraigado que existe en nuestra sociedad, y no nada más en la mexicana, existen todas, porque, a ver, este mismo debate, por ejemplo, se dio cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta en Argentina y teníamos ahí, me parece que incluso al actual presidente diciéndole que era la presidenta y que ella se quería inventar, ¿no?, palabras que en femenino y no sé qué. A ver, o sea, las palabras se inventan todo el tiempo, o sea, no es ninguna novedad. Es que el lenguaje es algo vivo, ¿no, Paulina? Totalmente. O sea, no es algo que pueda ser estático. Es por eso que cuando encuentras un diccionario que era de ciertos años, era así, y luego así, y luego así. O sea, sí el lenguaje es algo vivo. Muchísimo. Y creo que esa es una de las cosas que se nos olvida, que tampoco nos enseñan y que no la tenemos registrada. O sea, igual la escuchamos, pero cuando en realidad vemos esta modificación del lenguaje, decimos, no me gusta esto. Pero creo que el caso de presidenta ni siquiera entra ahí porque sí es algo que ha tenido una tradición larguísima. ¿Qué sí pasa? Que entonces entra este machismo de decir, no, o sea, ¿cómo vamos a hablar de una mujer que preside? No vamos a usar presidenta, vamos a decir la presidente porque viene del verbo activo en latín ser, ¿no? Pero es un tema de machismo y entonces también de marcar jerarquías, si te fijas. Porque estamos hablando para un cargo de aquella que preside, o sea, aquella que tiene bajo su mando, por decirlo de alguna manera, incluso a los hombres. Exacto, alguien que ejerce poder, punto, ¿no? O sea, ya supuesto. sea que se identifique con el género masculino o con el género femenino. Con el masculino no causa conflicto, ¿no? Siempre ha sido el presidente y esa es la tradición. Digo, tan es así que apenas en 2024 tenemos a la primera presidenta en México. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en otro tipo de palabras? Todas las palabras de los cargos militares. Igual, una estructura súper machista pensada realmente para hombres, porque en realidad quienes iban a la guerra, quienes peleaban, quienes eran parte del ejército eran los hombres. Claro. Era muy raro que hubiera mujeres. Cuando empieza a haber mujeres, pues ¿qué es lo que se hace? Se empiezan a utilizar como sustantivos comunes en cuanto al género. Es decir, que tienes una palabra y en realidad vas a marcar el género de la persona a la que haces referencia con adjetivos, con artículos que acompañan. A ver, ponos un ejemplo. Comandante, ahí te va.
Comandante, ¿no? Esa podría ser un sustantivo común en cuanto al género. El comandante supremo, ¿no? Ahí tengo el y supremo, que son adjetivos en masculino. Pero ¿qué pasa si ahora empiezo a tener mujeres? Probablemente con la primera mujer no vaya a haber ningún cambio. Aquí, ¿qué es lo que me parece que es muy rescatable de lo que hizo Claudia Sheinbaum? Que ella dijo, así quiero que se me nombre con presidenta, que tenía todo el derecho, o sea, digo, el derecho en cuanto a que tú puedes crear las palabras que quieras y ahí están, si tienes que seguir ciertas normas ortográficas, que no haya, digamos, como, pues no sé, como problemas que se llaman morfológicos, ¿no? Que ya es como una cosa muy técnica, pero básicamente que no estés incumpliendo las reglas de ortografía, de fonética, ¿no? Entonces, si cumples con todo eso, tú puedes hacer las palabras que tú quieras y así lo hemos hecho durante años. La cosa es cuando entra este factor de poder y de género, porque ahí sí entonces no nos gusta, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que ahora digan la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas? No hay nada, ortográficamente hablando, gramaticalmente hablando, fonéticamente hablando, que te diga, está prohibido que utilices comandanta. Nada. Aparte, entiendo que las personas, es un tema de derechos humanos, tienen que ser nombradas como quieren ser también reconocidas. Por supuesto. Eso y ese es un derecho. Claro, es parte de los derechos humanos y obviamente el reconocimiento, la identidad es parte de nuestros derechos. Y es eso, o sea, a ver, yo quiero que me nombren así, o sea, tan sencillo. Y yo siempre lo reduzco a este caso. Mi nombre es Ana Paulina, pero a mí me gusta más Paulina. Pues quiero que me digas Paulina y nada más, ¿no? O sea, yo decido cómo quiero que me nombren. Pues eso hizo exactamente Claudia Sheinbaum. Quiero que me digan presidenta. A mí ahora lo que me llama la atención, que supimos justamente, es que quien decidió usar comandanta suprema no fue Claudia Sheinbaum, sino fue parte del ejército, ¿no? Entonces eso me parece todavía mejor. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso es la misma institución que reconoce, claro, a ver, por primera vez tenemos una mujer que está al frente de las Fuerzas Armadas, pues ¿qué es lo que corresponde? Utilizar el femenino. No hay nada de verdad que prohíba, y yo sé que ahorita, por ejemplo, no sé tú, pero a mí me ha llegado ya por varios chats esa carta que escribió una maestra, que no sabemos quién es esa maestra, pero que una maestra muy brillante, que escribe que ahora somos ignorantes e ignorantas, ¿no? Porque ahora no, ya, como ya todo lo vamos a feminizar, pues probablemente sí, o sea, y no pasa nada. Tenemos muchas palabras que han cambiado, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo, rehén. Rehén era una palabra que antes se calificaba como un sustantivo epiceno, es decir, que tenía un género gramatical que no tenía que ver con la persona a la que yo hacía referencia. Entonces yo te puedo decir, el rehén es una mujer de 25 años, así era como tenía que decirlo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que la gente dice, no, es que es la rehén. Entonces se convierte, de ser un sustantivo epiceno, pasa a ser un sustantivo común en cuanto al género. Entonces ahora digo el rehén o la rehén. Y nadie dice nada, ¿no? ¿Cuándo sí decimos algo? Pues cuando tiene una carga de poder y de género. O sea, en el momento en que mezclamos esa parte, creo que ahí es cuando ya no nos gusta y decimos, no. Ahora quieren feminizar todo. Pues sí, o sea, si es una mujer la que ocupa ese cargo, pues sí. Y creo que tú lo has dicho muy bien, incluso yo te leí en redes sociales y es, a ver, durante décadas hemos dicho la sirvienta, un término que incluso se escucha peyorativo de alguna manera. Y ahí no tuvimos problemas para generar un debate con respecto a la palabra, porque claro, era un tema de subordinación frente al poder, no un tema de poder frente a los demás. Qué interesante. Es que ese yo creo que es como uno de los mejores ejemplos, ¿no? O sea, durante siglos dijimos la sirvienta, ¿no? Yo creo que ya es una palabra que está en desuso y cada vez, como dices tú, es una palabra que hemos de alguna u otra manera muchas personas erradicado de nuestro vocabulario. Concientizado, ¿no? Claro, porque pues no tiene nada que ver, o sea, por lo menos la esclavitud está prohibida y entonces obviamente no vamos a hablar de la sirvienta, pero durante siglos se habló de la sirvienta y nadie dijo nada, absolutamente nadie. Claro que cuando le estás dando digamos como una posición de poder a una mujer, en ese caso sí no nos gusta, ¿no? O la otra, o sea, que si quieren ni poder ni nada, o simplemente el simple hecho de ser una mujer parturienta. Tú dime cuándo has dicho la mujer parturiente. Sí, nunca, ¿no? Nadie, ¿no? Sí, y entonces claro. Ahora sí, o sea, cuando realmente lo que a mí me sorprende es además la indignación que causa, ¿no? O sea, como que parece de que es un invento reciente, ¿no? Y que si lo fuera no pasa nada, porque eso lo hacemos todo el tiempo, creamos palabras todo el tiempo. Pero más allá de eso, pues es que simplemente estamos nombrando a las personas como quieren ser nombradas. Y creo que esa es una de las cosas que a veces se nos olvida. Y se nos olvida que la lengua está más a nuestro servicio de lo que queremos creer, ¿no? O sea, pensamos mucho que es una lengua estática, que nos dijeron que era de tal manera y no va a cambiar nunca. Y lo que me impresiona es también cómo este tipo de cambios que rozan la política, etcétera, el caso de que una mujer protestara como presidenta de la República Mexicana, se vuelve
Miguel Paneo, como una especie de tsunami que toca muchísimos ámbitos de la vida cultural, social y todo, pero también lingüística. Claro. Porque en ese sentido, el debate que se ha armado en redes sociales, en medios de comunicación, en las pláticas, en las sobremesas, es, a ver, ok, presidenta. Bueno, ya estamos entendiendo, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Comandanta de las Fuerzas Armadas, suprema de las Fuerzas Armadas. Sí. No es comandante suprema, no, comandanta. Pero luego los simbolismos importan y yo creo que la actual presidenta mandó un mensaje muy claro en su toma de protesta. O sea, a ella quien la cuidó ese día eran las cadetas del heroico colegio militar. Sí. Eran cadetas. Sí. O sea, yo cuando escuché cadetas dije, ¿Qué? me van a reprobar. No, digo, un poco te entra la duda. Claro. Si lo estás diciendo bien o mal. Sí. Pero bueno, ahí entra la lengua otra vez. Sí, es que entra una vez más. A ver, yo creo que uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, que a mí me parece, quizá para que la gente entienda, ¿no? De qué estamos hablando cuando se puede o no se puede hacer estos femeninos. Yo no sé si recuerdes que habrá sido como en 2018, me parece, Irene Montero, una política española, en algún discurso dijo los portavoces y las portavozas. Y se la comieron, ¿no? Todo el mundo dijo, no, como las portavozas, qué ridiculez, no, hombre, les encanta. En este caso, por ejemplo, morfológicamente hablando, ¿por qué decían no se puede formar portavozas? Porque voz ya es un género, o sea, es un sustantivo de género femenino. Entonces, en este caso era como reiterar que era el femenino del femenino, ¿no? Entonces, por eso, digamos que ahí sí no se podía formar ese femenino y entonces, pues sí, él o la portavoz se sigue manteniendo como un sustantivo común en cuanto al género. Pero en este caso, o sea, cadeta, soldada, generala, capitana, soldada que no suena rarísimo, pero te digo otra, claro. Albañila. No suena rarísimo, pero también hay mujeres que se dedican a la construcción y obviamente tenemos que nombrarlas, ¿no? O sea, la albañila. ¿Cuánto nos costó, Paulina? Yo recuerdo, digo, no voy a dejar aquí ver la edad sobre la mesa de debate 22, pero el tema de doctora, Claro. ingeniera. Bueno, es que a la fecha sigue habiendo gente que dice la médico, cuando es completamente la médica, ¿no? O la ingeniero, ¿no? Pues obviamente es la ingeniera. Claro. Entonces, creo que también es importante que empecemos a nombrar a las mujeres por su nombre. Por eso era lo que te decía. A ver, si tenemos a una mujer que se dedica a ser periodista, pues va a ser la periodista. Ahorita sigue siendo un sustantivo común en cuanto al género. Pero yo no sé, mi querida Gaby, si en 20 años digan, no, pues ahora queremos nombrar a los hombres y vamos a decir el periodista. Y, o sea, en realidad no hay ningún problema. Aquí pues. entré a decir el magistrade. Ajá, le magistrade, sí, por ejemplo. Sí, aquí entramos claro. en otro Por rollo supuesto. de yo quiero ser nombrado así. Ajá. Pero yo creo que aquí lo que podemos reiterar, y ahorita regresando de la pausa lo seguimos platicando, es cómo el lenguaje pues sigue siendo algo vivo, no es algo que se escriba y que sea inamovible, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es parte de la cultura, del desarrollo social, porque está impactado por estos grandes cambios que vivimos, por las cosas que surgen nuevas, que tenemos que nombrar, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo creo que, si quieres, regresando del corte, te cuento un caso que no tiene que ver a lo mejor con género, pero que nos va a ejemplificar muy bien cómo la lengua cambia todo el tiempo y cuando nos parece la aceptamos y cuando no, no. Ay, me encanta. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística, está con nosotros justamente. Sí hay que nombrar las cosas para visibilizarlas, para que existan y en ese sentido el lenguaje es una herramienta fundamental que es parte de nosotros, parte de la sociedad. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que
Este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos platicando con Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística. ¿Lingüista o lingüística? Lingüística. Me Sí. dije, no la voy a regar. No, lingüista no. Me hubiera encantado estudiar No, mira, lingüística, pero no. Lo hice un poco adrede Ajá. porque a veces te dicen, oye, Gaby, no vayas a hablar con faltas de ortografía. ¿Se puede o las faltas de ortografía nada más son por escrito? A ver, Claro, Paulina, sí se lo puede. que no se nombra no existe, visibilizar con el lenguaje a las mujeres por su nombre, presidenta, comandanta. Así hemos estado platicando en este programa, pero tú nos prometiste que después de la pausa Les nos iba a dar ibas un a platicar ejemplo. un ejemplo, Un una historia de ejemplo. terror. A ver. Pues no es de terror, pero me parece que es, a ver, precisamente lo que hace es decirnos, la lengua está cambiando todo el tiempo, necesitamos nombrar la realidad y entonces pues es lo que vamos a hacer. El 11 de febrero de 2020, no sé si te acuerdas, A que ver. estábamos en plena pandemia de la Ujú, vida en ese 11 de momento. febrero 2020, ok, déjame ver Ajá, qué estaba 2020, haciendo. por ahí andábamos encerradas en nuestras casas, así es como estábamos. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud, Ajá, para claro. evitar que se siguiera estigmatizando a la gente de China, porque se hablaba del virus chino. Bueno, específicamente Donald Trump hablaba del virus chino. Decidieron, dentro de la Organización Mundial de la Salud, crear una nueva palabra para referirse a esta enfermedad que estaba dando por el coronavirus o por el SARS-CoV-2. Y entonces deciden hacer este acrónimo que es COVID-19. Ya no sé si se acuerda la gente, pero era COVID-19. Ya Ajá, nadie sí, se acuerda sí, de sí. ese 19. ¿Y qué pasa? Para quienes trabajamos en medios de comunicación, pues en ese momento te quieres colgar del techo porque dices, ¿y cómo voy a escribir esto? ¿No? O sea, ¿cómo lo voy a poner en mi nota que tengo que sacar en este minuto? O sea, ¿a quién le pregunto? Para eso nos sirve tener conocimiento general, básico de las reglas de ortografía, porque en ese caso sabes que, a ver, pues si es un acrónimo, ¿qué es lo que tengo que tomar? ¿Cuál es la palabra sustantiva o el sustantivo al que hace referencia? En este caso, pues la enfermedad provocada por coronavirus. En teoría, tendríamos que haber dicho la COVID-19. Claro Bueno, que la ahí mayoría de hubo la gente todo- no lo sabe. Pero ahí hubo todo un tema. O sea, yo Claro. en ese momento hacía un programa que se llama Malditas Redes Sociales. Sí, sí. Quien era mi jefe de información me decía, es Ajá. que tienes que decir la COVID-19. Y decía, no, es el COVID-19. Y dije, no me voy a meter un quemón. Y claro, no. Y era, mira. Hable con faltas de ortografía. Exacto. Pero él insistía, a ver, ¿quién Es que tenía era- la verdad? ¿Él Era o yo? la COVID-19, Ah, pero entonces fíjate. sí, una ve- disculpa. No, pero ve qué bonito. Es que por eso me gusta mucho poner este ejemplo, porque fíjate que sucede esto, y lo tengo grabado en mi memoria así literal. 11 de febrero sale Tedros Adhanom, da su conferencia de prensa, y durante 8 días, la cuenta de Twitter, o ex, como le quieran decir, de la RAE, no se pronunció. No dijo nada. Nada sobre COVID-19. Estaban Entonces, analizando. Pues yo creo, no sé, o estaban haciendo otra cosa, no tengo ni idea. Pero la cosa es que, ¿qué pasó ahí? Ahí vimos el caso perfecto de cómo las personas que hablamos una lengua, pues hacemos uso de la lengua y la moldeamos y le damos la forma que queramos. Para mucha gente, así como para ti, era, pues claro, es el COVID, porque viene del virus, obviamente. Y entonces mucha gente empezó a decir, el COVID, hasta los 8 días sale, en este caso el tweet, o bueno, la publicación de la Real Academia Española, en donde dice, no, tiene que ser la COVID-19 porque es la enfermedad provocada por Si coronavirus. no es el virus, es la enfermedad. Ajá, la enfermedad. Demasiado tarde, Gaby. 8 días, ¿eh? Es que nada más fueron 8 días, por eso a mí me encanta esto. 8 días porque ya en ese momento la mayoría de las personas decían, no, es el COVID. O sea, que voy a andar diciendo la COVID, eso no viene conmigo, con permiso. Esto fue en febrero, en diciembre, obviamente por el evento que fue, por digamos, como el consenso que hubo en utilizar esta palabra y demás, COVID entró al diccionario de la lengua española en diciembre y entró como un sustantivo ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede usar en femenino y en masculino. Claro. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, ahí es donde vemos el poder que tenemos las personas que hablamos una lengua. Le queremos dar todo el poder a la RAE, porque es muy fácil, ¿no? Es decir, ay, no, pues ya tengo a esta persona que me va a diga decir cómo. sí o no, blanco, negro, vale o no vale. O sea, si fuera por eso, durante 8 días no podías haber dicho COVID, porque, pues, ¿qué crees? Que la RAE no te había dicho nada de qué era lo que tenías que hacer. Pues, obviamente no va a suceder así. O palabras, por ejemplo, no sé, como cruzazulear, que es una palabra muy mexicana, pues obviamente no está en el diccionario de la Real Academia Española, y no porque no esté en el diccionario de la Real Academia Española,
vamos a dejar de usar Cruz Azulear o no vamos a decirla porque, oye, no tengo la bendición de la RAE para que lo diga, ¿no? Entonces creo que, a ver, sacando toda la cuestión del género, de la mujer en el poder, o sea, creo que si hablamos realmente de esta maleabilidad que hay en la lengua, pues nos vamos a dar cuenta de que eso pasa todo el tiempo. Entonces, a ver, otro ejemplo que me encanta, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dicen, no, ¿cómo vas a decir la testiga? ¿No? ¿Cómo testiga si testigo viene de los testículos? Es la testiga del caso. Okay. Bueno, yo te tengo otro ejemplo. A las mujeres que acompañan a una persona que está en labor de parto se les llama matronas. Matronas, sí. Pues, ¿qué pasó? Que empieza a haber personas que se identifican con el género masculino que también empiezan a acompañar a las mujeres en el parto. Son matrones. Matrones. Pero viene de mater. ¿Por qué vas a decir matrón? Claro, sí, sería ahí una ¿No? incongruencia. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, como que creo que a veces, pues sí, nos volvemos, a ver, y miren, créanme que yo tenía ese contexto. O sea, al final yo creo que a veces nos volvemos demasiado puristas, pero porque no conocemos. O sea, porque si tuviéramos el conocimiento podríamos decir, a ver, esta es la regla de ortografía, pero esta regla cambia y depende a lo mejor de la audiencia a la que yo me estoy dirigiendo. A lo mejor a mi audiencia, si yo le digo la COVID, le va a sonar muy español de España, ¿no? O por ejemplo, otra palabra, panel. En México pronunciamos panel como una palabra grave que termina en L y debe de llevar acento. Tú dime si le pones acento. No, bueno. Nadie le pone acento porque en el diccionario viene sin acento, porque en España dicen panel, pero aquí decimos panel. Entonces, como que siento que a veces el no conocer esta parte de nuestra lengua, que además es fundamental, ya lo decías tú, o sea, de verdad, las palabras que usamos crean nuestro mundo, crean la forma en la que pensamos. Por eso es importante nombrar, porque al tener realidades que se nombran, existen, y ya das de cuenta que las organizamos en nuestra mente y podemos actuar en consecuencia. Por eso es tan importante nombrar. Es que eso que acabas de decir es lo que me parece importantísimo también de este tema, más allá de que si hablamos o no. Cuando tú creas una realidad y empiezas a moldear tu entorno, que en este caso a lo mejor puede ser un entorno mucho más, ¿cómo decirlo?, equitativo en términos de género, cuando empieza a nombrar las cosas, porque es una doctora, a ver, no es, claro, ¿no? Sí. Porque es una cadeta, porque es una ingeniera, estás empezando a cambiar también una realidad, a moldearla en favor de las personas del género femenino que se dedican a estas profesiones y que también se reconocer que pueden y son tan capaces como cualquier otra persona. Sí, totalmente. O sea, creas el espacio para ellas. Es que es así de sencillo. O sea, lo creas mentalmente, lo creas léxicamente, ¿no? O sea, porque creas la palabra, pero también lo creas en tu realidad. O sea, ahí están. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, una de mis otras pasiones es el fútbol femenil. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a hablar de todas estas mujeres que están teniendo una carrera profesional en el fútbol femenil, ¿qué hace? Que otras niñas, que a lo mejor una niña de 8 años que probablemente nunca pensó siquiera que había la oportunidad de dedicarse a ser una futbolista profesional, pues en este caso dice, oye, mira, sí puedo hacerlo. Pues lo mismo pasa. ¿Cuántas niñas no crecimos pensando? O sea, yo te lo digo, hace 5 años yo decía, no creo que México, que me vaya a tocar ver a una mujer presidenta, no lo creo. Y pues mira, aquí estamos. Y qué maravilla que hoy las niñas que, pues no sé, tienen 10 o las jóvenes que tienen 12 años, 15 años, puedan decir, oye, yo podría ser presidenta de la República. Porque, o sea, no sé tú, pero yo, a mis 44 años... No voy a ser presidente de la República, papá, voy a ser presidenta de la República. No, pero es que yo no lo veía ni siquiera probable, me explico. O sea, no veía a una mujer en el poder, en ese puesto de poder. Yo no lo veía. Bueno, pues hoy sí se puede ver. Y ya, además de que se puede ver y de que ahí está, pues tenemos las palabras para nombrar a esa mujer que está realizando ese cargo, ¿no? Y creo que con esto, Paulina, decíamos, viene un cambio, incluso a nivel educativo, ¿no? En el Ojalá. que hay que, sí, claro, en el que habría que decir y nombrar las cosas por su nombre, como son. Y creo que lo que acabamos de ver, que tú dices, nunca me imaginé ver a una mujer, sí, pero el cambio que trae con esto, hasta en cómo nombrar las cosas, va a ser que las mujeres tengan una visibilidad en la lengua distinta. Pues ojalá. Y en su realidad. Pues eso yo creo que sería lo ideal, ¿no? O sea, a mí me encantaría de verdad que cada vez haya menos personas preguntándose, oye, ¿sí se dice química? Claro que se dice química, y se dice música, y se dice física, ¿no? O sea, porque además me encanta que luego me dicen, no, pero es que esa palabra ya está ocupada para la disciplina. O sea, como si las palabras nada más tuvieran un solo significado, ¿no? O sea, al final, nombrar a las mujeres,
hace que tengamos esos espacios mentales, reales, visibles, ¿no? Para que las mujeres estén y ocupen esos lugares. Y lo mismo pasa con las personas no binarias, o sea, lo mencionabas tú hace un momento. A ver, cuando hablábamos de Le Magistrade o Ociel Baena, pues sí, Le Magistrade porque se definía como una persona no binaria y también tenemos que aprender a nombrar a las personas no binarias. Claro. Entonces creo que más bien a mí lo único que me queda y que creo que espero, por lo menos ese es como toda mi anhelo y mi ilusión en este caso, es que la gente se dé cuenta de que la lengua es tan importante y que a veces no le damos la importancia que tiene, ni le damos tampoco el valor a las palabras que utilizamos. Ojalá la gente qué importantes. se dé cuenta de verdad que deberíamos estudiar más lengua y deberíamos de conocer más de lengua, porque de verdad a mí me da mucha risa que ahorita hay así personas expertas en latín, pero no saben ni siquiera que existen 5 tipos de sustantivos. O sea, ni siquiera lo saben, pero de latín lo que tú quieras. Pues ¿no? tienes que venir a platicar de Con estos mucho casos, gusto. de estas historias que tienes que contar, por supuesto, mi querida Paulina. Ahora, yo sí quiero despedir el programa porque como en la escuela te voy a levantar la mano y decir, por favor, dime cuál es la excepción que rompe la regla. Porque ya sabes que se escribe SC, se escribe con E, Claro. pero no, se puede decir magistrada, cadeta, ¿Hay alguna excepción que rompa la regla? Por ahora no, Por ahora de no. las que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, de todos estos cargos militares no hay ninguna, o sea, todas se pueden formar perfectamente. Te digo otra que nunca usamos en femenino, que tendríamos que usar en femenino, fiscala. La fiscala, fiscala, fíjate. la perita, La la perita, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente dice, ay, ¿cómo la perita? No, Bueno, la pues, fiscala, yo la verdad no lo hubiera pensado. Claro, no, a Ernestina Godoy, ¿quién le decía fiscal? A nadie, era la fiscal. Pues resulta que fiscal y fiscala es un sustantivo variable, entonces tiene una forma para el femenino, otra para el masculino, que es el mismo caso de presidenta, que exactamente pasa lo mismo con comandanta, con generala, con capitana, soldada, cadeta. O sea, son femeninos que están bien formados, que sean poco comunes, o sea, eso sí te lo acepto y que a lo mejor digamos, ah, qué raro suena, ¿no? Eso sí. Pero porque en realidad es raro, o sea, es raro tener, por ejemplo, haber visto a 3 mujeres cadetas atrás de la presidenta, ¿no? O sea, era Increíble. muy raro. Pues Sí. estamos viviendo tiempos intensos y muy interesantes, con Sin cambios, duda. por supuesto, positivos y retos en materia de lengua también muy importante. Mi querida Paulina, qué padre platicar contigo, tenía Un muchas gusto, ganas de Gaby. que vinieras y si nos surge alguna otra duda, Lo te que contactamos quieras. en redes sociales y te invitamos, por supuesto. Con mucho gusto, de verdad. Y eso, les invito de verdad a que vean la lengua de otra manera, a que de verdad nos involucremos, pero en serio con la lengua, ¿no? No nada más con lo que nos parece que se oye bonito. Muy bien, gracias Paulina y gracias a ustedes. Pueden seguir a Paulina, por supuesto, en sus redes sociales. Yo soy Gaby Tlaseca, nos vemos la próxima semana.